A ver. Vale, voy a esperar un poquito. Vale, entonces como les decía, el error cuadrático medio no nos sirve tanto como para establecer si es bueno o malo como por sí solo, sino que nos sirve como para comparar modelos. Entonces, este es un criterio por el cual nosotros podemos decir, este modelo es mejor que el otro. Uno va a ser por el coeficiente de determinación, el R cuadrado. El que tenga un R cuadrado más cercano a 1 va a ser el mejor, o el más ajustado en realidad. Y luego el que tenga un error cuadrático medio menor va a ser también el que tenga un mejor ajuste. ¿Vale? Luego también está los otros criterios que sirven para validar o invalidar el modelo, que son los supuestos. Y también está ANOVA, que también va a ser un criterio que nos va a servir para validar o invalidar nuestro modelo. ¿Ya? A ver. Luego, por último, nos piden la función de autocorrelación de los residuos. Entonces, para esto, voy a tomar esta de acá, esa columna. La voy a poner aquí. Acá. Entonces, lo que tenemos que hacer en esta es ordenarla de menor a mayor. Y estas... no, perdón. Ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar esta de acá abajo. Puede ser esta de así y copiarla acá arriba. Pero también se puede tomar esta de acá y pegarla acá abajo. Y da exactamente lo mismo. O tomar, no sé, ponerla más arriba o subirla o bajarla en realidad, da igual. Van a dar números un poquito distintos, pero en realidad la conclusión va a estar bien en ambas. Entonces la cosa es que ponemos esto aquí y lo tomamos acá. Eliminamos este dato y le tenemos que sacar el coeficiente de correlación a estas dos columnas. Esta va a ser la columna del error y este va a ser el error I más 1. Error I. Entonces, sacamos el coeficiente de correlación, que va a ser coef de correl. Aquí nos dice selecciona la matriz 1 y que seleccionemos punto coma y selecciona la matriz 2, que ahí van a estar las dos columnas. Y vamos a tener este valor de acá, ¿vale? Tenemos 0,7. Entonces 0,7 no es un valor con el que podríamos decir que efectivamente hay una relación entre ambas variables, pero tampoco se puede descartar como tal. O sea, de que tampoco se puede decir que son totalmente independientes. ¿Vale? Entonces, bajo esa conclusión, no podríamos asegurar que es el mejor modelo. ¿Vale? Eso es lo que tendrían que decir. Lo ideal hubiese sido que claramente hubiera dado como 0,20, 0,10 o a lo más 0,6. Ya de ahí para abajo uno puede decir con seguridad de que no hay dependencia, ¿vale? Ese es el ejercicio número 1. Esas son todas las conclusiones. Claudio, Sí, dime. en la tabla, si puedes mostrar la tablita donde calculaste los errores. Ya, acá. Sí, esos 3 errores son, eh, el ¿Cuáles primero tres errores? es la suma de los cuadrados de los errores, ¿cierto? Sí. Ahí está. La Este otra es primer la error. suma cuadrada de la regresión, Sí. los reglas totales. Lo que pasa es que esa resta del i menos el otro i, ¿Ya? yo había entendido que
que siempre era como el I original, no el I del modelo. Entonces no sé. O Eh, sea, no recuerdo si el profe dijo otra cosa, pero yo había entendido eso. ¿A qué te O refieres es con el irreal? ¿Cuál de cuál? el... ¿En esta de la que estoy seleccionando? Porque mira, No es, ahí están las tres restas, que son lo que significa que estamos haciendo acá. En el error está el experimental, que el experimental se refiere al irreal, este de acá. O sea, en realidad este de aquí. ya, Y sí. luego a esto se le resta por el modelo, porque ese es el error, po. Nuestra diferencia entre lo que nosotros, entre lo real y el ajuste que nosotros estamos haciendo, que es queremos que sea lo más cercano posible a la realidad. O sea, entonces, por ejemplo, aquí, bueno, Pero ahí no es el I como real menos el I promedio. el irreal menos el i promedio es este, el total. Aquí está, mira. Ah, ya, sí, ya, sí. Cuando yo hablo de experimental, estoy hablando del irreal. Este sería i experimental y este sería i modelo. Y acá está el i promedio. Esas son las tres. Ya, entonces eso en los otros, el de la regresión y el de los errores. Ahí ocupaste el I, o sea, le restaste el I modelo. Y eso es lo que yo había entendido, o sea, en clase, que era el I como real. El i promedio. No, 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 no. El I modelo, el I modelo. Es que mira, para la regresión tienes que utilizar justamente la regresión, po. Tu regresión es el modelo, ¿vale? Entonces tienes que ocupar el i modelo acá. Y se utiliza, tienes que pensar que en estos tres se utilizan dos veces el i promedio, dos veces el i real y dos veces el i modelo. Aquí voy con eso, aquí tú ves el i experimental y aquí lo ves de nuevo. Aquí ves el i modelo y aquí lo ves de nuevo. Y acá está el i promedio y acá lo ves de nuevo. ¿Vale? Son dos, dos y dos. Porque al final Ya, tienes que comprobar de que bueno, ya es después, eso es como álgebra más que nada, que se puede demostrar de que la suma de estos dos te va a dar a este tercero. Si nosotros sumamos esto, nos da exactamente lo mismo que acá. ¿Vale? Entonces, estos son así. Y este es y experimental menos y modelo. Este te lo tienes que, me imagino que te lo sabía. Que es el que siempre se usa. ¿Vale? sí, lo que pasa es que el profe como que cuando escribió como la fórmula, por decir así, Ajá. puso el SC total igual al SC de los errores más el SC del modelo. em, Ocupa como ese, ese I, ocupa un I como con un gorrito arriba. ¿Cachai? Claro. El, Entonces, como que yo siempre había entendido que el I gorrito era el I modelo. Y al final, bueno, ahí va cambiando. Uno es I modelo, otro es el mira, I. aquí los puse. Eso mismo. Sí, acá está. El I regresión, o sea, el modelo justamente es el que tiene el gorrito, este, el tongo. Luego, el que tiene la raya claramente es el promedio y el que está solo es el real. ¿Vale? Entonces, en la regresión es I promedio menos I modelo. Tienes que ocupar el modelo en esta. En los residuos, como ya lo habíamos hablado, que es el error. Entonces, I real menos I modelo. Y el total va a ser solamente, el total es solamente con los datos reales. Este es solamente con los datos reales. Entonces, ¿cuáles son los datos reales? Los irreales y el i promedio de los reales. ¿Cachai? No sé si se entiende. Sí, y en el segundo, el del residuo, entonces el II es el sin gorrito, ese es de... El i modelo, ¿vale? No, el sin gorrito, el primer término de los residuos. Este de acá.
Sí, Sí, el modelo. Oh, perdón, el real. El real. Este es el real. Este es el modelo. No sé si se puede copiar acá, sí. No, no se puede copiar. Ya. ¿Se entendió? sí, 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 súper. gracias. Entonces volvemos. Bueno, ese había sido el ejercicio 1. En realidad no sé para qué volví el Excel. Voy a devolverme acá. Aquí. Tenemos eso, todo el ejercicio 1. Y el ejercicio 2 nos dice, a continuación se presentan datos para la calibración de un plato orificio del laboratorio de mecánica de fluidos. Vamos a hacer una tabla de caudal versus diferencial de presión. Y nos dicen de que a partir de los datos proponga un modelo para la calibración del orificio y obtenga los parámetros que mejor se ajusten al sistema, junto al coeficiente de determinación. Y luego nos preguntan, nos dicen que grafiquemos los datos junto a la curva modelo propuesta según el mismo formato que usamos en la pregunta anterior, que era los reales eran con puntos y el modelo era con una recta, una curva. Entonces, siguiendo eso, hacemos lo mismo. O sea, lo primero en realidad siempre va a ser graficar para, en este caso, como no nos dan un modelo, tenemos que entender cómo es el comportamiento de las variables para decir ya, sugerimos este modelo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, a primera vista uno puede ver una recta. Uno puede decir perfectamente esto es y es igual a más b por x. También puedes decir y es igual a por x, simplemente. Te va a quedar un poquito menos ajustado porque va a estar muy acá, pero también dentro de todo igual está correcta. Otro puede pensar que es una cuadrática, que al final es una cuadrática que está como mucho más abierta, entonces por eso es que se da como que parece una recta, pero perfectamente puede ser una cuadrática. Sería esa a b por x más c por x cuadrado. Y así, así podemos ir inventando. En el caso del certamen, ustedes pueden poner cualquiera de las tres y las tres van a estar buenas. Pero después, claro, le van a arrojar siempre resultados diferentes si es que comparan estas tres. Pues no pueden esperar que les dé el análisis de residuos sí, ni siquiera parecido. Entonces, eso. De ahí tienen que preocuparse de hacer bien los métodos, más allá de cuál va a ser su resultado como tal. Entonces, bueno, proponemos el que es más fácil en realidad, que es el típico que es este de acá, la ecuación de la recta clásica. Y bueno, con esto lo que teníamos que hacer era sacar el diferencial de presión modelo. Aquí vamos a sacar el error. Vamos a hacer exactamente lo mismo que antes, la suma cuadrática del error. Entonces vamos a tener acá A y B. ¿Vale? Le voy a poner el valor 1 y 2. Y esto, como verá, A más B por el caudal. Esa es nuestra función. Y así nos da, y el error nos va a dar la diferencia de estos dos. Luego la suma cuadrática va a ser la suma de los cuadrados, que va a ser esto de acá. Y ahí tenemos, ¿vale? Y podemos aplicar solver de nuevo. En este caso, como es una recta, en realidad no vamos a tener mucho problema. Pero de todas formas quiero mostrarle que va a haber, hay algo que tienen que tener en consideración. Bueno, aquí establecen el objetivo, se me ocurrió a ver dónde estaba,
y este va a ser el objetivo que queremos minimizar variando estas dos que están acá. Y vamos a tener así. Vale, en un principio esto siempre está seleccionado. A ver, sin restricción. Ah, no. Esto en general, bueno, lo tenemos así. O bueno, da igual como lo tengan, pero si es que le llegase a aparecer así, miren lo que pasa de que aquí vamos a tener este negativo y vamos a tener este valor acá en negativo igual. Entonces, si nosotros graficamos esto que tenemos aquí, si graficamos el modelo nuevo, nos damos cuenta que en realidad a un caudal de 66 y 68 nos dan valores de presión negativos, diferencial de presión negativa, ¿vale? Y según, bueno, en este caso podemos o no considerarlo eh, teniendo en cuenta lo que significa una diferencial de presión negativa, pero ya, si es que son otras variables, tienen que tener ojos con los valores que en realidad puede tomar la variable, o sea, la unidad. Porque claramente si están haciendo una medición, no sé, en metros, no pueden darle aquí un valor en negativos, ¿vale? Aunque sea su modelo, en realidad no pueden considerarlo. Entonces, en ese caso, tendrían que considerar el solver con la función de esto, convertir variables sin restricciones en no negativas. Y hacer lo mismo y se lo va a arreglar. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí al final la recta hace que llegue, pase por el 0, 0, 0, por el origen. El ajuste no es tan correcto, pero es el más cercano, ¿vale? Es lo mejor que se puede hacer. Entonces, al final nos quedaría como A por X, como habíamos dicho al principio, que en realidad, en este caso, A sería B. Pero, pero bueno, eso ya es independiente, tienen que verlo ustedes en el ejercicio, porque eso es algo importante, que si bien nosotros le estamos enseñando herramientas para poder analizar los datos, siempre tienen que ser coherentes con lo que están buscando o analizando. O sea, como yo le decía, no pueden tener unidades que sean negativas si es que en realidad, físicamente hablando, no se los permite. Entonces, mucho ojo con eso porque el profe siempre intenta aproximar todas las cosas que en realidad nosotros vemos como mucho número a algo mucho más real. Entonces, todo lo que yo le decía en el certamen uno de que den conclusiones que sean reales, o sea, que no pongan simplemente, eh, no sé, hay regresión lineal o tiene un buen ajuste, etcétera. También tienen que poner sobre, no sé, en este caso, que se observa que no sé cómo aumenta la pendiente, o sea, cómo es la pendiente, o cómo aumenta la presión con respecto al caudal y así. Llevar también todas las conclusiones hacia el problema original, ¿vale? En este caso lo vamos a analizar como por conveniencia, cómo sería con valores negativos, ¿vale? Nos daría eso, que sería el valor más ajustado. Acuérdense que esto también lo podíamos hacer con análisis de datos. Bueno, aquí se me pega un poco. ¿Dónde estaba? Regresión. Ese era el valor, esto de acá. Regresión. Entonces aquí vamos a tener nuestros y, van a ser estos de acá. Nuestros x van a ser estos de acá. Y consideramos los rótulos, porque agregué los títulos. Y en un rango de salida de aquí. Y creo que nada más. Eso de aquí.
Entonces aquí tenemos, y de hecho nos tira el tiro la ANOVA, que ya lo vamos a hacer de nuevo, pero tenemos nuestros datos también aquí abajo. Menos 9,02. Tenemos, a ver qué dice acá, coeficiente de correlación y correlación múltiple, que eso también lo teníamos que sacar ahora. El R ajustado y así. Después tenemos el análisis de varianza que lo vamos a hacer uno por uno, ¿vale? Entonces, claro, como ahí ya salía el R cuadrado, que también nos pedían en la pregunta 1, lo vamos a calcular acá con el del total. El del total, como yo le había dicho, se utilizan solamente los datos reales. Eso quiere decir el promedio, ahí, promedio, y que se corresponde a promedio de esto, que son los datos que nos dan en el ejercicio. Y también tenemos que restárselo a estos mismos valores, con los que sacamos el promedio. Por eso digo que son solamente los valores reales. Esto menos el promedio de acá. Ahí tenemos. Entonces, esto que tenemos acá. Esto lo vamos a hacer SCT. Y esto lo tiramos para el lado, que va a ser lo mismo. Esto de aquí. ¿Vale? La suma cuadrática de todo esto. Entonces con esto vamos a sacar el R cuadrado, que va a ser 1 menos esta función error, menos esto. O sea, partido en eso. Y nos da este porcentaje. Y si ven acá, es el mismo valor, ¿vale? Lo pueden poner así o en porcentaje como ustedes quieran en realidad. Vale, y lo que nos preguntan por último, bueno, nos hacen graficar, que aquí yo lo tengo graficado, pero esto lo tengo como así, con puntos, pero bueno, son detalles solamente. Y nos dicen que realicemos una ANOVA y que concluyamos sobre los resultados, ¿vale? Entonces, en el ANOVA, bueno, esto en realidad lo voy a dejar acá, voy a poner la ANOVA aquí. Vamos a tener primero, tenemos las tres filas principales, la regresión, el error y el total, en ese orden, ¿vale? Es importante conservar ese orden. Luego aquí lo primero que vamos a calcular va a ser los grados de libertad. Luego vamos a calcular la suma cuadrática. Y el siguiente sería la suma cuadrática promedio. ¿Vale? Para después hacer el F, que sería ficha. Entonces, al grado de libertad, como yo le había dicho, esto en realidad tienen que, por mientras, aprendérselo así, que va a ser 1 para la regresión. El total va a tener n menos 2, perdón, n menos 1, sí, n menos 1. Estos son así y este va a tener n menos 2, ¿vale? Entonces, si este es 1, n menos 1 va a ser contar cualquiera de estas columnas, esta de acá, menos 1. Tenemos 13, entonces n menos 2 va a ser 12. Tenemos que comprobar que esto, la suma de estos dos, dé efectivamente esto. Con la suma cuadrática tenemos ya de la regresión no la tenemos, no la calculamos. Pero tenemos esta del error, que es esta de acá, y tenemos esta del total, ¿vale? Tenemos esas dos, que la calculamos antes para sacar el R cuadrado. Y aquí pasa de que, como veníamos conversando cuando preguntó Neri, era de que tenemos que la suma cuadrática de total va a ser igual que la suma cuadrática de la regresión más la suma cuadrática del error, ¿vale? Entonces, si nosotros no tenemos esta, o en realidad o no tenemos la del error, podemos calcularla fácilmente con la resta de estas dos. Ya la tendríamos. ¿Ya?
Entonces luego lo que nos queda es dividir esto por los grados de libertad. Se vendría así. Y esto entonces tendríamos f, sería solamente nos importa la regresión y el error, que sería la división de ambas. Así, 285. Con respecto a esto, podemos, o sea, lo que tienen que hacer en realidad es calcular el f de tabla, porque este es el f calculada. Tienen que calcular el f de tabla, pero cuando les da valores así de grandes, en realidad pueden suponer de que sí o sí les va a dar rechazo, porque en general los f de tabla son chicos, ¿vale? Para calcular el f de tabla, tienen que considerar tres cosas. Uno va a ser el porcentaje de confianza, va a ser el grado de libertad de la regresión, el grado de libertad del error, y esto, bueno, vamos a tener estos tres. Con respecto al porcentaje de confianza, al ser un 95%, en realidad esto va a ser 1 menos el porcentaje de confianza. O sea, va a ser 0,05. ¿Vale? La grado de libertad del error, de la regresión, va a ser 1. Y este del error va a ser 12. Lo ponemos así. Una forma de buscarlo, el valor del f de tabla puede ser directamente en Excel o puede ser por la tabla de probabilidad. En Excel tienen que usar esta función. Cuidado con no confundirse con esta de acá arriba, porque esta empieza desde la izquierda hacia la derecha, considerando. O sea, lo único que tendrían que hacer es poner aquí en vez de 0,05, 0,95 y le va a dar el mismo. Pero para que sean los mismos valores que le dan en la tabla de probabilidad, tienen que usar esta de la de abajo, la F con la derecha. ¿Vale? Entonces le va a pedir la probabilidad que ponen esos 0,05. Luego ponen los grados de libertad de 1 y los grados de libertad 2. Y esto nos va a dar 4,747. ¿Vale? Por otro lado, si nosotros tenemos la tabla de probabilidad, este es chi cuadrado, y acá tenemos Fisher. Entonces nos dice de que para 5% es con la letra normal, ¿vale? Para 1% la negrita. Entonces con 5% y tenemos que el grado de libertad de la variable, perdón, de la regresión era 1, entonces ponemos en esta columna y buscamos donde sea 12, acá, 4,75. Nos da exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces para que sepan buscarlo de las dos formas. Entonces volviendo, tenemos el 4,75 y ese va a ser nuestro pivote. Entonces al final como que eso nos va a definir la zona de aceptación y la zona de rechazo. Como tenemos la F calculada al lado derecho de la F tabla, entonces podemos decir que se rechaza la hipótesis nula y por tanto existe, o sea, hay relación entre las variables y esta es una relación lineal. ¿Vale? Esa es la conclusión que tienen que hacer con respecto a la norma. Y bueno, aquí pueden ver en esta parte de acá, que es la de la regresión, que da exactamente lo mismo. Ya es el valor crítico de f, que es para que da en el punto exacto. Y eso, bueno, aquí se dan cuenta que en realidad pueden ver, hacerlo mucho más fácilmente, y tienen que saber cómo analizarlo solamente, pero que claro, me imagino que el profe pedirá hacerlo y demostrar que cómo lo hicieron. Entonces esto solamente les sirve para demostrar que están haciéndolo bien, ¿vale? Pero tienen que saber cómo hacerlo. Y eso, pues. Luego vamos a ver acá los intervalos de confianza y los intervalos de predicción, pero eso ya creo que queda para el siguiente certamen, ¿vale? No sé si tienen alguna duda
de esta materia o de la clase pasada, de las ayudantías pasadas, algo que no sé, que estén ahí complicados, Yo porque, tengo una duda. sí, dime. Oh, sorry, no sé, dale, termino. No. No, no, dime. Que si a mí me da que por la hipótesis sí es una relación lineal, eso no significa que si es que yo hago otra relación me va a dar sí o sí que no es correcta esa relación, ¿cierto? O sea, si es que yo, por ejemplo, hiciera cuadrática, también podría No, darme mi hipótesis correcta. sí. De hecho, después van a ver que este modelo, en el Excel que vamos a subir, está hecho con lo que yo le había hablado de lo no negativo. Entonces estaba con solamente esto, así. Y también le da que es lineal. Porque al final este método solamente valida o invalida nuestro modelo, como que con respecto a esa linealidad. Porque no sé si se acuerdan que uno de los supuestos era la linealidad justamente. Esto es lo que está demostrando. Pero esto es independiente de si de un modelo u otro. ¿Vale? O Ah, sea, vale. si que tenemos, si elegimos un modelo que es muy, eh, muy erróneo, puede que nos dé que se acepta la hipótesis. Entonces ahí sí sería un problema, porque si se fijan, esta f calculada da grande porque el error es chico. Entonces, si es que el error es muy grande, o sea, porque nuestro modelo da así, una línea así, entonces este suma cuadrática va a dar muy grande y esto va a dar pequeño y va a ser más chico que esto. Entonces va a estar en la zona de aceptación. Esa es la única forma de que pueda ser así. Ah, dale. Muchas gracias. ¿Vale? No sé si alguien tiene alguna otra duda. Yo Aclarársela. tengo una duda. Dime. Es que estaba haciendo un ejercicio de una tarea por ahí que me conseguí. Y Ya. resulta que la suma cuadrática total no me daba la suma de regresión más error. Había como una diferencia como de uno o de dos. Entonces ahí, ¿qué hago? Si me puse eso en el certamen. ¿Pero qué modelo tenía? O sea, Era ¿de qué? un exponencial. Ya. Pero Es que ¿Ah? era un modelo medio extraño igual. Ya. Es que cuando pasa eso, porque puede pasar en realidad, eh, es por el mal ajuste del modelo. Porque el modelo como tal no es bueno, pero no significa que haya un error en ti, o sea, en tus cálculos. Sino que lo que tienes que hacer es calcular en estas tres columnas, el error acá y la regresión. Sea los valores que te den acá, lo usas. Porque de hecho, miren, aquí les voy a mostrar, este es el ejercicio, la pauta de esta ayudantía. Aquí, como yo le dije recién al otro compa, de que usaron solamente un parámetro. Y aquí, mira, acá tener la suma cuadrática del error, de la regresión y la total. Y si nosotros sumamos, claramente nos va a dar la total. Y eso es porque este modelo no es el más correcto. O sea, si nosotros lo graficamos, creo que no está la gráfica por acá. Pero si nosotros lo graficamos, en realidad nos da muy parecido. ¿Vale? Y es por eso. Así que no te preocupes. Y mira, si te fijas en acá, en de la NOVA, se tiene que utilizar estos que están acá. Porque no puede hacer lo que yo hice antes de restar esto así. Te dan diferentes resultados. ¿Ya? Ah, ya, muchas gracias. Ujú. ¿Alguna otra duda? Oye, yo tengo una duda. Dime. Lo que pasa es que en la ayudantía 6 ¿Ya? em, había un ejercicio que como que había que hacer el test de hipótesis de la varianza ¿Sí? y es que ahí en la ayudantía como que tú pusiste, no sé, ya que el HB1 era mayor, pero después como en el Excel que subieron estaba al revés y según yo era al revés.
pero no sé por qué en la ayudantía dijiste que era Ah, pero como- es que en realidad se puede poner de las dos formas. Y si te fijas, porque la forma de plantear, bueno, la forma en que yo lo hice en la ayudantía, hacía que la zona de aceptación y de rechazo cambiara, ¿vale? Sí, O sea, eso pasa. como que al final se invierten, pero el resultado también se invierte. No sé si te diste cuenta que al final el resultado daba el mismo en ambas partes. Ah, no, no me fijé en eso. No, o sea, solo Entonces, vi el hecho. claro, o sea, en realidad lo mejor es interpretar lo que quisieron decir acá. O sea, siempre te van a decir como el operario dijo de que eh, la varianza de este estaba teniendo problemas, entonces iba a ser menor que esto. Entonces ahí tú estableces en tu hipótesis H1, la hipótesis alternativa, la varianza va a ser menor que tanto. Entonces ahí pones la nula al revés, ¿vale? Eso es como una guía. Lo que te dicen los operarios o la persona en el enunciado es lo que tienes que poner como alternativa, ¿vale? Ya, gracias. Ujú. Nos quedan 3 minutos. No sé si alguien tiene alguna otra duda, algo que no haya quedado muy claro. Para el Dime. método de los mínimos cuadrados, solamente tenemos que ocuparlo cuando nuestro modelo sea del tipo B0 más B1 por X, ¿Al método de los mínimos cuadrados te refieres con la matriz o con cuál exactamente? cuando se ocupan las ecuaciones normales. Ah, ya. Sí, ese solamente es cuando tenemos el modelo de la ecuación de la recta, porque está demostrado. Ya. Y lo otro era que uno de los parámetros es SXY dividido en SXX, Sí. pero en la ayudantía pusiste que era covarianza dividido en la varianza de X, pero en la clase lo hicimos como de otra manera, como que había una fórmula para SXX. Es que sí, es que la verdad es que el profe lo muestra como con una fórmula que es media extraña, pero en realidad es lo mismo. El SXY es covarianza y el SXX es la varianza de X. A ver, déjame ver, estaba esa es la ayudantía pasada. Así. Creo que estoy mostrando el Excel, sí. Entonces acá. Esto es así. El XY significa covarianza, porque está relacionando la variable X con la variable Y, ¿vale? Y XX significa que está relacionando la variable X con otra vez la variable X. Por eso es varianza de X, ¿vale? Y las fórmulas es otra forma en realidad si tú descompones la ecuación de la varianza, te vas a dar cuenta que es lo mismo. Ah, ya, voy a enviar los Ah, resultados. ya, Voy a gracias. subirlo. Creo que subí uno nomás. Voy a subir los otros dos. Y que Sí, falta la parte 2 de la ayudantía 7. sí, es que en esas las subí, pero hubo un error. No sé qué pasó. Pero como que de repente me parecía que sí estaba y después no estaba, pero lo voy a borrar lo que aparece y lo voy a subir de nuevo. ¿Ya? Y esta la voy a subir al tiro para que la tengan ahí para estudiar para el sábado. Hay algo que le iba a decir que se me ocurrió con tu pregunta, que igual es medio paltoso, es que aprendan a hacer cómo calcular las ecuaciones normales. O sea, cómo, más que calcularlas, cómo escribirlas, las expresiones. ¿Cómo se llega a eso? Porque el profe siempre lo pregunta. A mí creo que me lo preguntó en control y creo que el semestre pasado lo preguntó en el certamen. Entonces, de hecho no, a mí me lo preguntó en certamen y al semestre pasado igual. Entonces siempre lo hacen, ¿vale? Porque es como lo más difícil porque es como muy matemático, pero es difícil hasta por ahí nomás en realidad. Es solamente aprenderse cómo yo voy a hacer un poquito de álgebra. Eso, nos queda 1 minuto. ¿Alguna otra pregunta? ¿O estamos hasta ahí?
Si no, entonces lo dejamos hasta acá. Bueno, que les vaya bien en el certamen.